Gracias, Señor. Una vez más, nos sujetamos a ti. Dependemos de ti. No es nuestra capacidad, no es nuestro conocimiento. Deseamos la impartición de tu palabra, que los santos puedan ver, más que entender o más que conocer, que los santos puedan ver. Llévanos a este maravilloso tema de la ascensión. Que todos podamos entrar, Señor, a ver lo que tú ves en este maravilloso tema. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos. El Señor nos lleva adelante con este tema de la ascensión número 16. Ya dentro de 3 mensajes más terminamos el libro. Increíble. Pero esto ha sido en ascensión, literalmente ha sido una ascensión. Así que hoy vamos a entrar en este tema de la ascensión. Y hay mucho, así que vamos a ver cómo el Señor nos dirige, cómo nos va llevando. Y quería comenzar primero, este mensaje va a tener 2 partes grandes. La parte de la introducción principal y luego vamos a entrar en los temas que discute la lección, que son muy esenciales. No queremos dejarlos pasar. Pero hace unos 4 años aproximadamente nosotros entramos a estudiar el libro de los Hechos. Y estudiando el libro de los Hechos, quisimos entrar en la introducción. Y lo curioso es que nunca salimos de la introducción, porque el título nada más nos llevó a reflexionar en muchas cosas. El tema del libro de los Hechos es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Lo repito otra vez, pero búsquelo después, porque ese título está cargado de revelación. El tema del libro de los Hechos es la propagación del Cristo resucitado en su ascensión por el Espíritu mediante los discípulos para producir las iglesias, el reino de Dios. Tan imponente fue ese título para nosotros que forzamos a los santos que se lo memorizaran, y nos encontrábamos y nos lo recitábamos unos a los otros. Y cuando estaba preparándome para este mensaje me acordé de este maravilloso título, porque encierra la carga central de este mensaje. Y dice en la introducción lo siguiente: debemos ver que el Señor lleva a cabo esta propagación del trono en los cielos, es decir, en ascensión. No obstante, la mayor parte de la obra cristiana hoy no se efectúa en ascensión. Esperamos que la obra que realizamos en el recobro del Señor se halle en ascensión. La ascensión se refiere a la naturaleza y esfera en la que se debe llevar la obra del Señor en la tierra. Por lo tanto, la obra del Señor hoy en día debe poseer una naturaleza celestial y encontrarse en una esfera celestial. Esa es clave. La ascensión tiene una naturaleza celestial y tiene una esfera celestial. Cristo se propaga a sí mismo en su ascensión, lo cual sucedió después de su muerte y resurrección. Por tanto, Cristo en su ascensión labora en la naturaleza de su resurrección, lo cual indica que su obra no es natural. Es decir, que no tiene nada del hombre natural, sino que pertenece a la vida divina en resurrección y que se lleva a cabo en la esfera y condición de su ascensión. Entonces, ¿en qué esfera laboramos todos? ¿O debemos laborar? Todos debemos ser capaces de declarar que laboramos en la ascensión de Cristo. Esto pudo haber sido el final del mensaje, pero el mensaje tiene tanto que aún esta leve lectura contiene muchas riquezas. Y antes de entrar a los temas, quisiera trabajar con ustedes una serie de versículos. No sé si se los hicieron llegar, pero son una serie de versículos que llevan un proceso. Y lo dividimos en etapas. Y va a ser
La lectura de los versículos y la explicación de los versículos nos va a entrar dentro de la revelación de la ascensión. No, si usted presta atención a estos versículos, y esperamos, una de las dificultades que tenemos con el Zoom es que cuando apagamos la cámara, pues podemos contestar el teléfono, podemos salir a la cocina, podemos tomar agua, podemos hacer muchas cosas, pero les pido que por favor se mantengan atentos a la lectura de estos versículos para que puedan tener una visión clara de este maravilloso evento que es la ascensión. Maravilloso evento de la ascensión. Y comenzamos primero con 1 de Pedro 1:2a, que dice: escogidos según la presciencia de Dios Padre. Y esta palabra presciencia es bien misteriosa, hermanos, porque está hablando de lo que Dios puede ver antes de que acontezca en nuestra dimensión, no en su dimensión. En Dios no tiene presente, pasado y futuro. Dios es sencillamente presente. Así que todas las cosas Él las ve en presente. Así que Él en su presciencia puede saber quién es usted, qué va a hacer usted, cuál es su corazón, y entonces Él nos escoge. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En la eternidad pasada estaba el unigénito del Padre. Así que estos dos versos nos ubican en lo siguiente. Daniel tiene una visión y Dios le abre la ventana de su presencia para mostrarle un evento que ocurriría físicamente en la tierra miles de años después. Miles de años después. Pero se lo presentan a Daniel como testimonio a nosotros hoy, hermanos, para que podamos ver que realmente la Biblia es una sola, y una sola revelación y un solo Dios. Y esta es una de las revelaciones más contundentes, que nos habla de lo que es la presencia de Dios revelada a Daniel. Entonces, por un lado está Cristo como el unigénito, porque todavía no se ha reproducido, pero por otro lado, en la presencia de Dios, Cristo ya se consumó completamente. Y aquí está Daniel ahora, se abre la ventana y dice: miraba yo en las visiones de la noche. Eso implica que Daniel parece que se pasaba toda la noche recibiendo revelación y visiones. Dice: y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre. No tiene que decir el nombre porque ya sabemos quién es. Pero el que lo diga Daniel, es lo contundente y maravilloso, porque Dios le está mostrando lo que está en su presencia a Daniel. Así que lo primero que estamos viendo es que es la ascensión del Cristo resucitado, ascendiendo. Y ahora vamos a ver todas las cosas que van a pasar ahí. Nos vamos a transportar ahí. Y vamos a ver muchos detalles que quizá usted no ha visto, los vamos a ver esta noche. Entonces dice: y llegó hasta el anciano de días. Y le hicieron, fíjense que dice, y le hicieron acercarse delante de él. Eso es como que si el Señor llegó y se quedó un poquito afuera y vinieron los ancianos, le dijeron: no, acércate. Y lo llevaron frente al anciano de días. Claro, cuando usted escucha la expresión anciano de días, usted se imagina a un viejito con pelo blanco, ¿verdad? Pero el Salmo 92 nos dice: antes que nacieran los montes y diese a luz la tierra y el mundo, incluso desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Así que cuando se habla del anciano de días, no se habla de su vejez, sino de su eternidad. Él es eterno, no tiene tiempo, no tiene edad. Así que así lo define el salmista: desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Y entonces
ahora entra algo interesante. En Apocalipsis, usualmente cuando leemos estos versículos de Apocalipsis, siempre pensamos en el futuro. Siempre pensamos que se refiere a algo cuando venga el Señor y se abran los sellos. Bueno, realmente Apocalipsis 5 se divide en dos fases. Por un lado, está hablando de la ascensión del Señor y por otro lado también está hablando de la apertura de los sellos en los tiempos finales. Las dos cosas no ocurren simultáneamente. La primera parte está detrás de esta visión de Daniel. Así que está Daniel, ve que viene el Hijo del Hombre. Ya saben por qué es el Hijo del Hombre, porque ahora es el Dios que ahora se hizo hombre. El primer hombre en todo el universo que llega a los lugares celestiales fue el Señor. Y eso es lo que Dios estaba esperando, como vamos a ver más adelante. Dios estaba esperando que sucediera eso. Que finalmente hubiera un representante en la tierra que fuera su expresión y su imagen. Así que el Hijo del Hombre viene, se acerca al anciano de días, y entonces el Apocalipsis 5:6 dice: y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como recién inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Son frases claves, lo de enviados por toda la tierra. La otra frase clave es como recién inmolado. Quiere decir que la ascensión que está viendo Daniel está conectada a esta aparición de aquí, de este cordero recién inmolado. Los dos están en paralelo. Están moviéndose uno al lado del otro. Lo único que primero aparece el Hijo del Hombre, pero acá aparece el Cordero. Y hay una razón para que sea así. Entonces, luego vamos a explicar por qué los 7 espíritus de Dios fueron enviados por toda la tierra. Y luego en el 5:9 dice: y cantan un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación. 5:10. Y de ellos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinarán sobre toda la tierra. Está hablando de la iglesia. El 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era miríadas de miríadas y millares de millares. Vea el espectáculo. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. ¿Qué es eso? Es la intronización del Hijo del Hombre, que se presenta como el Cordero. El 13. Y a toda criatura que esté en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 14. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Y le fue, y ahora entramos a Daniel otra vez. El 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino es uno que no será destruido. ¿Qué les parece? Ve la conexión de los dos capítulos, Daniel y Apocalipsis, describiendo todo la presentación de la entronización y la ascensión de Cristo. En detalle. Y es curioso que ya desde Juan 3, cuando el Señor le habla a Nicodemo, ya le está adelantando a Nicodemo la importancia de este evento. Cuando él le dice en Juan 3:13, nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En esa frase del 13, básicamente el Señor está resumiendo todo este mensaje. Se lo está presentando a Nicodemo, pero obviamente no lo pudo ver. Pero este Hijo del Hombre que menciona aquí en Juan 3:13 es el mismo Hijo del Hombre que ascendió en la visión que vio Daniel. Es el Hijo del Hombre que asciende. Entonces, ¿qué sucedió allí? ¿Qué pasó allí? Bueno, había un problema que lo relatan Juan 7, 38 y 39. El problema es el siguiente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, oiga, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había Espíritu. Pues aún no había Espíritu. Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué estaba pasando? Bueno, el anciano de días, el Dios de la eternidad, estaba esperando que se completase las experiencias humanas de este Cristo para venir a ser el Espíritu compuesto, para que ahora este Espíritu compuesto viniera a ser el Espíritu dador de vida para ser transmitido a toda la humanidad. Por eso la ascensión completa el Espíritu que aún no era mencionado en Juan 7:39. Y Daniel 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno, que no será destruido. Y entonces volvemos al Cordero otra vez. Porque por un lado es Hijo de Hombre, pero por otro lado es el Cordero. Dice en el 6, un Cordero en pie, como recién inmolado. Y volvemos y repetimos el versículo, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Y qué pasó ahí? Entonces en Hechos 2:33 nos dice, así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué pasó aquí? El Padre esperó al Hijo. El Hijo completó al Espíritu. Y ahora por un lado, como el Cordero va por toda la tierra, y por otro lado, como el Hijo del Hombre, ahora como el Espíritu vivificante es derramado. Ambas cosas están conectadas. Ambas cosas están unidas. Entonces, la ascensión es donde se completa el Espíritu. La ascensión es donde el Padre le devuelve el Espíritu al Hijo, y ahora el Espíritu viene, el Espíritu viene como ¿quién? Dice 2 Corintios 3:17, y el Señor es el Espíritu. Ahora el Hijo del Hombre, el Cordero, es el Espíritu, pero también es los 7 Espíritus que ronda toda la tierra, y los 7 ojos que ronda toda la tierra y sigue elaborando este Señor Espíritu en nosotros, que fue completado y recibido, y se le dio toda la autoridad y dominio en los lugares celestiales. Y por eso dice, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y luego también en 2 Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor Espíritu. Así que ahora hay una combinación del Espíritu Santo con el Señor. Ahora el Señor es el Señor Espíritu. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, eso se logró en la ascensión. Eso se logró en la ascensión. La etapa 6, entonces, resulta que el Hijo del Hombre no fue solo. Y el que se presentara como el Cordero también tenía una función, un propósito. Dice en Efesios 4:8, por lo cual la Escritura dice, subiéndolo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio. Efesios 2:5,
aún estando muertos, nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todo eso pasó en la ascensión. El Señor, esta ascensión no era solamente para el Señor. El Señor también estaba llevando su cuerpo a ascensión. Lo estaba llevando en ascensión para ubicarlo en la posición que Él está. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Pasó dónde? En la ascensión. Ahí fue que nos bendijo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo? Por su presencia, que hablamos de Pedro. Predestinándonos ¿para qué? Para filiación por medio de Jesucristo, para sí mismo según el beneplácito de su voluntad. Creemos según la operación del poder de su fuerza, que hizo operar en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí estamos todos otra vez. Por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo eso es parte de la ascensión. ¿Vio todo el cuadro? ¡Qué maravilla! Por eso la ascensión es tan seria, tan importante, porque es el lazo que amarra toda la economía de Dios para que pueda moverse adelante. Ahora, el primer número uno que trabajamos es el tema, la necesidad de conocer la redención de Cristo. ¿Qué importancia tiene conocer la redención de Cristo? Nos dice que la redención de Cristo consta de tres partes: la muerte, la resurrección y la ascensión. Si alguna de estas partes falta, entonces la redención no se puede completar. O sea, si usted pensó que la redención de Cristo se culminó en la cruz, no es así. Esta noche nos vamos a dar cuenta que la redención de Cristo es un paquete que incluye la muerte, la resurrección y la ascensión. Si falta uno de esos, no se puede dar la redención. Así que la redención está en el nivel de la ascensión. La redención de Cristo, la muerte de Cristo, nos salva de los pecados, del mundo, de la carne, de aquello que es natural, de las cosas que son incompatibles con Dios. La resurrección de Cristo nos introduce en todas las riquezas de la nueva creación, las cuales Dios tiene en Cristo, pero la ascensión de Cristo es la conclusión de su muerte y resurrección. Es decir, la muerte, la resurrección, y luego se culmina el proceso en la ascensión. Así que la ascensión es la que recibe todo el proceso de la muerte, resurrección, para culminarse en la ascensión. ¿Cuándo ocurrió la ascensión de Cristo? En Lucas 24:39, todos conocemos el evento de María Magdalena, que cuando el Señor resucita, ella estaba allí, lo ve, piensa primero que es el jardinero y después de momento se da cuenta que es el Señor y sale a abrazarlo y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Y entonces subo a mi Padre. Pero a la noche de ese mismo día el Señor se apareció otra vez a sus discípulos y dijo, palpad y ved que soy yo. O sea, ya él había subido al Padre. El Señor entró en su resurrección, resucitó, hizo una pequeña paradita para saludar a María Magdalena y se fue.
a los lugares celestiales. Así que el hecho de que los hombres no lo tocaran es porque él quería ofrecerse como la primicia al Padre en la frescura de su resurrección. Pero después que resucita y viene donde los discípulos, le dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo fue eso? En su ascensión. Él llevó a cabo la redención en la cruz, pero es en su ascensión que aplica su redención. Es ahí donde la redención realmente agarra el peso. Es ahí donde la redención realmente toma el dominio. En la ascensión es que se certifica la salvación del hombre. Así que toda la gracia de la redención que nosotros experimentamos, desde recibir el perdón de pecados y luego entrar en la resurrección y luego participar de la ascensión y luego la manifestación de los dones, todo eso se aplica en la ascensión. No es en la cruz, no es en la resurrección, es en la ascensión. Así que por eso en la ascensión, en la redención de Cristo, ocupa un lugar sumamente importante. O sea que todo lo que Cristo ha logrado a través de su muerte y resurrección está incluido en la ascensión para ser aplicado a nosotros. Sin la ascensión, nada de lo que está en la salvación de Cristo puede ser aplicado a nosotros de una forma práctica. Y vamos a ver eso con más detalle. Segundo punto es la necesidad de conocer la posición de nuestra salvación. Ya sabemos que en la ascensión es que se consuma el proceso de la redención. Pero por otro lado también necesitamos conocer la posición de nuestra salvación. Aunque ser salvos significa que estamos bajo condenación y que el Señor entonces por su misericordia nos trajo, nos perdonó, nos vivificó, nos sacó de la condición de muerte, nos impartió la vida divina. Pero aún así, ninguna de esas cosas puede activar la salvación. La posición de la salvación no es la cruz. La posición de la salvación no es la sangre. La posición de la salvación es la ascensión, porque la ascensión es lo que el Padre recibe y lo acepta, y una vez que lo acepta, entonces se hace eficaz para nosotros. Todo lo demás fueron los procesos para presentarlo al Padre. Es decir, es como el que va a hacer un préstamo al banco. Él se reúne con la persona, el empleado le llena todos los papeles, le toman el crédito, sale todo bien, sale con el crédito bien, sale todo bien, y su préstamo está aprobado. Tenemos un pequeño problema, es que el gerente, el presidente del banco se indispuso y necesitamos su firma. Pero una vez que él llegue, no hay problema. Pero si está todo aprobado. Ya está todo aprobado, deme el dinero. No, hasta que el presidente no firme no podemos darte el dinero. O sea, hasta que el Padre no recibió, el Espíritu no se completó, la salvación no se efectuó, pero cuando el Padre recibió al Hijo y entonces aceptó al Hijo en su encarnación, su vivir humano, su resurrección y en su ascensión, entonces toda la bendición de la cruz, la resurrección y por ende la ascensión llega por el Espíritu a nosotros. Llega por el Espíritu a nosotros. Efesios 2, 5 y 6 dice que aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Ok?
¿Qué implica esto? Esto muestra que cada hombre que es salvo no solo es uno cuyos pecados le son perdonados, ni es solamente uno que ha sido vivificado y sacado de la muerte, que tiene la vida de Dios, sino que también es uno que se sienta en los lugares celestiales, un hombre que está en ascensión. Es decir, nosotros no le prestamos mucha atención a ese asunto de que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Le hemos prestado mucha atención a la cruz. En el recobre hemos avanzado más y hemos visto el poder de la resurrección. Pero no hablamos tanto de la ascensión. Pero resulta que es desde la ascensión que el Señor opera toda su economía. Desde la ascensión, una vez que nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo, que entonces todo se activa para nosotros. Sin estar en la ascensión, estaba todos los papeles llenos, estaba todo listo, estaba todo aprobado, pero el presidente no había firmado. El Padre necesitaba recibirnos y permitir sentarnos. Así que la posición de ascensión que hemos obtenido descansa no solo en la ascensión que Dios ha realizado en Cristo, sino en la vida de ascensión que hemos recibido y que está dentro de nosotros. Es decir, que dentro del paquete que entró en la vida divina, entró también la ascensión. Por eso en Colosenses 3, 1 y 4, el apóstol nos pide que pongamos nuestra mente en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quiere decir que cuando Él ascendió, nos llevó con Él y estamos conectados con Él. Entonces Cristo está sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios y está recibiendo toda la infusión y Él está transmitiendo por el Espíritu a nosotros, pero es desde la ascensión. Y nosotros estamos conectados con Él en la ascensión. Si no tenemos tal revelación, entonces, como decía la introducción, podemos ser muy buenos cristianos, podemos hacer muchas cosas, pero nosotros no tenemos autoridad y no tenemos la eficacia de la ascensión. Así que tenemos nuestra vida, estamos escondidos con Él en Dios. Entonces, esto revela que es en su ascensión y no es en su muerte y no es en su resurrección, sino es en la ascensión que Cristo realmente imparte su vida a nosotros. Y su vida, nuestra vida, la realidad de la vida, está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde? En la ascensión. Y aunque esta vida ha pasado por la muerte y la resurrección, con todo eso, es en la posición de ascensión que Cristo nos da esa vida. Esta vida es ascendida, esta vida es celestial y es dada desde los lugares celestiales. Si no prestamos atención a eso, nos vamos a quedar limitados. La gran maravilla de la ascensión es que ésta ubica al Cristo hombre número uno dentro de la esfera de la realidad, en los lugares celestiales, y juntamente con Él también nos ubica a nosotros. Hemos estado hablando mucho sobre este asunto de la caída de Satanás, de la esfera de la muerte que Satanás nos ha entrado, cómo nacemos en esta esfera de pecado. Pero la ascensión es la puerta que nos abre el Señor para que salgamos de esta atmósfera y entremos en la atmósfera de la realidad. Efesios 2:6 dice: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la ascensión no era solamente para el Señor, sino también para nosotros. Entonces necesitamos entender un poquito cómo operan los principios bíblicos. Primero, Dios lo lleva a cabo en su presencia y luego Él desea que sus hijos se apropien de lo que les corresponde. No le va a llegar a usted
pues ya me llegó. No, no, no. Ahora usted se tiene que apropiar de lo que usted es dueño. Las riquezas que habla una y otra vez, esas son las riquezas de la gloria que están para nosotros. Pero usted tiene que aprender a apropiarse. Y estamos terminando ya. Estamos ya a la mitad del entrenamiento sobre la economía de Dios en fe. No, ya terminamos, de hecho, acá en esta localidad, todavía estamos a la mitad y acá lo terminamos. La economía de Dios en fe nos está hablando de lo que necesitamos ejercitar y creer en la infusión de Dios en nosotros. Y este es el primer principio que necesitamos ejercitar. Necesitamos trabajar que ya estamos sentados juntamente con Cristo y que todas las bendiciones, creemos en la cruz. No hay ningún problema con nosotros. Sí, Cristo murió por nosotros. Todo el mundo cree en la cruz. Y nosotros avanzamos un poquito más y hablamos de que Cristo resucitó y que fuimos resucitados juntamente con Él. Sí, pero ahora necesitamos avanzar un poquito más y entender que estamos sentados juntamente con Cristo en ascensión. Cristo vino a ser el precursor, el primero, que viviendo como hombre era Dios en vida y naturaleza. La resurrección abrió el camino para salir de esta atmósfera de muerte y vanidad, para entrar en la atmósfera que Dios tiene preparado para sus elegidos. Y eso es lo que el Señor desea transmitirnos, sacarnos de esta atmósfera y entrarnos en esa atmósfera que le llamamos la ascensión. Ahora bien, el término cielos o celestial en la Biblia a veces nos puede traer un poco de confusión. Lamentablemente Hollywood ha hecho mucho daño en la imaginación de las personas. Y cuando oímos la palabra cielos, pensamos que es una atmósfera con muchas nubecitas y están ahí todo el mundo sentadito en las nubes y flotando. ¿Ah? Pero lo que pasa es que la palabra cielo es la palabra humana, podemos decir así, que mejor puede expresar lo inalcanzable y elevado. No hay palabras para hablar de ese misterio que la Biblia le llama el cielo. Ya sabemos, antes no, pero ya sabemos los cohetes como suben y suben y suben, y los telescopios como van y alumbran y miran y miran y miran, y nunca van a encontrar a nadie sentado en una nube. No, porque esa es otra esfera. Y eso no lo digo yo, Segunda de Crónicas 2:6. Mira lo que dice aquí. Dice Salomón: pero ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y de los cielos, que los cielos y los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa? Lo único que yo puedo hacer es quemar incienso delante de él, es decir, orar delante de él. Salomón, que construyó el templo, dice: esta no es la casa de Dios nada. Dios completo no se puede meter aquí. Si los cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos, Él se fue más allá del telescopio que compraron. Y dijo: ni aún ahí contiene a Dios. Porque Dios está en otra esfera, que no tiene que ver nada con la esfera física, no tiene que ver nada con el universo. El universo es solamente una sombra de la realidad. Y en esa realidad es que está Dios. Así que en Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y vuelvo a decirlo, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué es eso? Eso es una esfera, una dimensión. Y esa dimensión, esa esfera está por encima de todo ámbito físico, de todo lo creado, del mundo espiritual, ya sea negativo o positivo. Eso está por encima de todo eso. Por eso es que Efesios 4:10 nos dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Es decir, ellos saben que no pueden explicar esa dimensión, así que lo más que dice: mira, si los cielos están altos, es decir, si el universo completo tiene un fin,
encima de eso es que está el Señor. Pero es una esfera. En el 1.21 dice, por encima de todo principado y autoridad y poder señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero. Y en Hebreos 4.14, una palabra alentadora y hermosa que dice, por tanto, teniendo gran sumo sacerdote, oiga, que traspasó los cielos. Fíjense esa expresión, traspasó los cielos, es decir, no está en el cielo, él traspasó los cielos. Esa atmósfera está por encima de los llamados cielos. Y en Hebreos 7:26 se dice, y encumbrado por encima de los cielos. Quiere decir que la Biblia es muy fina, muy fina. Y le hace decir a uno, sí, decimos los cielos, pero realmente no son los cielos. Es una atmósfera diferente, que aparentemente está bien alta, bien difícil de alcanzar, pero por otro lado veremos que no. Así que cuando hablamos de los conceptos de lo alto o lo bajo, no es como cuando estamos viendo los cohetes que suben y bajan de la luna o que bajan al espacio y regresan. Eso no es así. Estos son sencillamente maneras de tratar de describir los eventos espirituales con palabras físicas. Pero Pablo mismo tuvo una experiencia de entrar a lo que él le llamó el tercer cielo. Entonces dice Pablo en 2 Corintios 2:12, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y esa palabra es muy interesante, porque no dice que voló, dice que fue arrebatado. Cuando usted busca la definición de arrebatado, es que fue sacado violentamente de ese punto. Y entonces en Hechos 8:39 tenemos algo parecido con Felipe, que también fue sacado de una atmósfera y fue llevado a otra. Apocalipsis 12:5 con los vencedores utiliza la misma palabra, sacado de esta atmósfera física y entrado en el trono de Dios. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada que ver con lugares físicos, ni lo montaron en ninguna nave, no, es una dimensión que Dios tiene para sus hijos. Así que, pero el que realmente le explica bien es Juan, Apocalipsis 4:2, y dice, y al instante, mira qué palabra utiliza Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El Señor le permitió a Juan entrar en su espíritu y entrar en la esfera de la ascensión y está todavía en la islita allí preso. Pero su espíritu entró a ese lugar. Esa es la clave aquí cuando hablamos del cielo, y esta es la clave cuando hablamos de la ascensión. Es el lugar y la atmósfera donde Dios gobierna, donde todas las cosas están en la altura máxima que Satanás no puede tocar y no puede entrar. Es en esta esfera que Dios consuma toda la operación de la comisión que Él le dio a Cristo en la tierra. Él la consume y la finaliza en la ascensión. Y la razón por la cual nos sienta con Él en los cielos es para ubicarnos en la posición de la realidad que Él entró y aplicó a nosotros. Como vimos, fuimos elegidos, fuimos predestinados, pero también fuimos ubicados en la posición de ascensión sobre la atmósfera de la muerte. Así que es importante notar que Cristo en su ascensión va al lugar santísimo, se presenta al Padre en tres aspectos, de hecho. Primero se presenta como Cordero. ¿Por qué como Cordero? Porque el Cordero está lleno de sangre. El Cordero va inmolado, lleno de sangre, y la sangre es presentada al Padre, y esa sangre es la que abre el camino. Eso no pasó en la cruz, pasó en los lugares celestiales, hermano. Como hombre Dios, porque el hombre, como hombre Dios, habla de la consumación, del efecto de la vida divina en uno que logró entrar la vida del hombre
dentro de la divinidad. Y eso Dios lo estaba esperando. Lo deseó desde que él hizo a Adán. Él anhelaba ver eso. Por eso los ancianos lo llevaron y le dijeron y lo hicieron acercarse. Dios quería verlo cerquita. Dios quería ver ese Dios hombre cerquita. Pero también sabe cómo llegó. Llegó como sacerdote. Porque por un lado él era el cordero, pero por otro lado él ofrecía el sacrificio al Padre. Y por eso mostró la sangre al Padre, mostró la victoria del Hijo sobre Satanás. Y entonces el sacrificio fue aceptado por el Padre. Entonces la redención se completa en la ascensión. La redención se completa en la ascensión, porque es cuando el Padre acepta el sacrificio que entonces nosotros recibimos el perdón y entonces somos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Qué le parece? ¿No apreciamos más la ascensión esta noche? Amamos la cruz, amamos la resurrección, pero hermano, necesitamos amar la ascensión más que todas las cosas. Esa es nuestra habitación, ese es nuestro lugar, ese es nuestro estilo de vida, eso es lo que nos suple todo, la ascensión. Gloria al Señor. Tremendo mensaje para un converso, ¿sabes? El Señor quiere sacarte de esta atmósfera de muerte y te puede llevar a una atmósfera que se llama la ascensión. ¿Te interesa? ¿Qué es eso? Explíqueme. Hermano, pero hay que creerlo. Usted tiene que creerlo. Dígale, Señor, yo quiero creer eso. Dame la visión. Yo quiero vivir en esa atmósfera. Porque para eso es que el Señor lo hizo, hermano. Y vea el proceso. Primera de Pedro 1:2. Escogidos según la presencia de Dios. Volvemos al versículo otra vez. Pero vea el resto del versículo. Qué interesante. Escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para la obediencia, oiga, y la aspersión de la sangre de Jesucristo. ¿Dónde usted cree que la sangre de Jesucristo fue asperjada? ¿Dónde fue que fue rociada? ¿Dónde y cuándo? No fue en la cruz, fue en la ascensión. Ahí el Padre aceptó el sacrificio. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. Quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, para la demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué es el propiciatorio? El propiciatorio era el lugar donde Dios venía a reunirse con el sacerdote, pero había que derramar la sangre. Y entonces Dios podía unirse con el pueblo. ¿Dónde fue que realmente Dios vino a ser uno con nosotros? Fue en la ascensión. Y ahí el Señor derramó la sangre, igual que el sacerdote hacía en el propiciatorio, y entonces Dios pudo abrir la puerta para todos nosotros. Hebreos 10:10, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En cambio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. ¿Y cuando Jesús presentó el sacrificio al Padre? Lo presentó en la ascensión. Y una vez que, ¿se acuerda que les mencioné que iba como hijo de hombre? Que venía como cordero y venía como sacerdote. Esas tres cosas se mezclaron juntas. ¿Dónde? En la ascensión. Y entonces el Señor fue sentado para siempre a la diestra de Dios. Pero sabe que no se sentó solo. Nos llevó y nos sentó a nosotros juntamente con Él. Porque esa sangre abrió la puerta para todos nosotros. El 10:13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean postrados, sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que son santificados. Así que, hermanos,
Oh, hermanos, noticias. Teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Y dónde está el lugar santísimo? El lugar santísimo está en la ascensión. Él abrió la puerta. Él abrió el camino. ¿Qué dice ahí? El 20. Entrada que Él inauguró para nosotros como un camino nuevo y vivo a través del velo. Esto es de su carne. ¿Y dónde fue ese camino? Ese camino fue para entrar en la ascensión. Y esa entrada nos lleva entonces donde está el Padre, que es el lugar santísimo, que es la atmósfera que el Señor anhela que nosotros entremos constantemente. Y el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Y dónde está ese sacerdote? Dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. La sangre se asperjó allí, en la ascensión. Y ahora, mediante el bautismo, ahora tenemos el acceso directo al lugar santísimo, que está ¿dónde? En la ascensión. Así que, hermanos, mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿La esperanza en qué? La esperanza en que hemos sido ascendidos y que estamos sentados juntamente con Él. Que la consumación de la salvación, hermanos, no se da en la cruz. No se da en la cruz. Sino en la aceptación de la sangre por parte del Hijo al Padre en su ascensión, lo cual nos da la autoridad de poder volver a entrar en la atmósfera de la cual Satanás había privado al hombre de participar. La ascensión de Cristo nos garantiza el poder participar y disfrutar de la realidad que Cristo abrió para nosotros, lo cual se conecta con nuestro espíritu, como se tipifica ¿dónde? En la escalera de Jacob, Génesis 28:12. Y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y descendían por ella. ¿Qué escalera es esa? Ese es Cristo como el Espíritu que nos conecta desde el mundo físico y nos entra entonces en ascensión. Esa escalera es tan y tan y tan alta que es más alta que cualquier nave espacial pueda llegar, porque esa nos conecta directamente de donde está Cristo sentado. Y nosotros se supone que estemos ahí sentados. Esa es la visión maravillosa de Jacob. El otro punto dice la necesidad de conocer las funciones espirituales. Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y han escuchado esto varias veces. Es que está en 2 o 3 versículos. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese aspecto de estar sentados nos lleva entonces a ver desde dónde nosotros realmente el Señor puede funcionar. Aquí hay una notita muy interesante. Dice en Génesis 1:17 nos dice que Dios puso lumbreras en el cielo para que alumbren sobre la tierra. Esta palabra está llena de sentido figurado. El sol, la luna y las estrellas pueden alumbrar sobre la tierra debido a que están en el cielo. Una vez que se cae una estrella del cielo, pierde su función. Su función iluminadora depende enteramente de su posición en el cielo. Igualmente, ya sea que prediquemos el Evangelio, visitemos a las personas, edifiquemos a los santos o administremos la iglesia, la verdadera función descansa completamente en nuestra posición de ascensión. Una vez que perdemos la posición de ascensión, perdemos todas las funciones espirituales. Dios no puede moverse fuera de nuestra posición de ascensión. Para eso es que se abrió el camino nuevo y vivo.
Para eso es que el Cordero fue inmolado y la sangre fue rociada. Para eso es que Él nos sentó. ¿Para qué? Para que podamos funcionar desde la posición que Cristo está ahora mismo sentado. Si queremos tener eficacia en la predicación del Evangelio, no es necesario que hablemos tantas verdades y tanta profundidad. Lo que necesitamos es mantener la posición de ascensión en nuestro diario vivir. Necesitamos tocar continuamente esa esfera celestial en nuestro ser interno, como decía Juan. Y estaba en el Espíritu y vi. Eso es lo que necesitamos, tocar nuestro espíritu constantemente, constantemente. Eso nos permitirá tocar a otros y que otros sean impactados con lo que podamos transmitir de esta ascensión. Así que esta palabra no es diferente, hermanos. Si miramos, no es diferente. Todo lo que hemos estado hablando desde el primer mensaje de la regeneración y todos los mensajes que hemos estado hablando es un entrenamiento, un perfeccionamiento para llevarnos a esta altura. Toda la Biblia está marcada, toda la Biblia desea llevarnos a esta posición. Estos días hemos estado escuchando de guerras en otros lugares y es muy curioso que cada vez que uno de esos grupos toma un lugar, lo primero que montan es la bandera. Ellos invaden ese lugar y ponen su bandera. Y una vez que ellos ubican su bandera, ellos comienzan entonces a cambiar toda la estructura de ese lugar. Traen sus órdenes, sus leyes, todo lo que ellos quieren hacer ahora, todo se hace como ellos se dice. Pero los que fueron invadidos, en algunas ocasiones no se rinden y comienzan a buscar la manera de volver a recobrar el terreno perdido. Y aunque quizás no puedan hacer nada ahí en ese lugar porque los van a matar, muchos que están en la ofensiva, en la defensiva, están en lugares escondidos y ahí ellos comen su comida, hablan su idioma. Ahí ellos creen en esa atmósfera lo que ellos son. Y entonces, poco a poco, ellos van a seguir infundiendo a uno a otro y decirle, no se rindan, vamos a seguir luchando. Y poco a poco sigue creciendo el grupo hasta que un buen día derrotan al enemigo otra vez. ¿Sabe? Eso es lo que está pasando hoy en el mundo físico. En esta atmósfera natural que estamos viviendo, donde ya se han implantado las leyes del hombre, donde se implanta la autoridad del hombre, donde los gustos, las preferencias, todo es la carne, todo es natural. Hay un grupo que tiene otra vida. Hay un grupo que tiene otra atmósfera. Hay un grupo que aunque está aquí, realmente vive en otra esfera. Y la meta es ir capturando más y más y más y más y más de estos que están en esta esfera para entrarlos entonces en la realidad de esa esfera. Y lo que aparentemente el enemigo ha capturado y ha dominado y domina, llegará el momento que el Señor tendrá lo que Él le llama a sus vencedores, que entonces el enemigo será echado fuera. Es el mismo principio. Hoy el Señor está laborando con la iglesia como el ámbito, el lugar donde necesitamos tener tal vivir en ascensión. Lo triste es cuando en la vida de iglesia todavía seguimos viviendo fuera de la ascensión, en nuestro hombre natural, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, y entonces el Señor no tiene terreno desde los lugares celestiales para él poder impartir su autoridad. La ascensión es el lugar elevado que está fuera del alcance del enemigo, donde existe toda la realidad, toda la autoridad, todo el poder que existió antes de la caída, y es el lugar donde el Señor nos quiere que aprendamos a vivir y a mantenernos en ese lugar. La necesidad de conocer la posición de batalla, ya esa la conocemos. Efesios 2:6, volvió otra vez, estamos sentados en los lugares celestiales.
En el 6º capítulo de Efesios se habla de que tenemos una lucha que es contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, pero por otro lado, ya hemos visto que hace falta estar en la atmósfera de ascensión para que podamos atacar el enemigo. Es decir, no podemos permanecer en la misma atmósfera donde el enemigo vive, porque de ahí él nos gobierna. Necesitamos salir de esta atmósfera y entrar en la otra atmósfera. Si somos hombres terrenales y perdemos la posición de ascensión, caeremos en las manos del enemigo y no podremos luchar contra él. Por lo tanto, la posición de la lucha espiritual está absolutamente en la ascensión, en los lugares celestiales. Así que para eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu como Juan y mantenernos ahí para poder tocar el trono. El último punto, la experiencia de la ascensión. Cuando somos salvos, realmente Dios abre todo eso para nosotros. Pero ¿cómo vamos a experimentar la ascensión? Necesitamos ir a las bases. Las bases son, necesitamos participar de la cruz, negar nuestro yo, negar nuestra vida del alma y negar nuestra constitución natural. De tal manera que nuestro espíritu, y ya hablamos de eso, nuestro espíritu se ha liberado y nuestro espíritu puede entrar en la atmósfera de la ascensión. Como Cristo ascendió a los lugares celestiales a través de la muerte y la resurrección, nosotros también podemos experimentar la ascensión a través de la muerte y la resurrección de Cristo, que está ahora en nuestro espíritu. Así que la ascensión es el resultado de la resurrección de la muerte. Necesitamos ser resucitados. Estábamos muertos, pero ahora Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Pero necesitamos poner nuestro viejo hombre, nuestra vida natural, en el Señor, en la cruz, para que podamos pasar por la resurrección y poder mantenernos entonces en la esfera de la ascensión. Así que volvemos a lo básico. El que gane la vida del alma aquí, la va a perder, y el que la pierda aquí, la va a ganar. Para eso son todos estos mensajes, para eso todas estas enseñanzas. El Señor nos está buscando que entremos en lo más elevado, lo más sobresaliente. ¿Por qué? Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, dice ahí. ¿Qué es eso de que está en los cielos? Eso no es algo místico, supersticioso, no. Es que lo que está diciendo es que nuestra realidad está en la ascensión. Es lo que está diciendo Filipenses. De donde sale y emana toda la autoridad de Dios es en la ascensión. Y su vivir humano viejo, del viejo hombre, no es lo que a Dios le interesa, sino la nueva creación que se forma en la ascensión, y en la nueva creación que ahora el Señor desea vivirse dentro de nosotros. Por eso Colosenses 3:1, si pues fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Ya sabemos que no hay en la estratosfera. Las cosas de arriba es en la dimensión de la ascensión, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Para eso, consejos sencillos, dice Pablo aquí: fijad la mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde? En la ascensión. Y entonces cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. ¿Qué es eso? Es todo el proceso de la ascensión que sigue elaborando en nosotros el Espíritu todo inclusivo. Y ya lo vimos que se mueve como la unción, pero todo eso es en otra esfera. Y usted necesita laborar en esa esfera. ¿Cómo? Renunciando a su hombre natural, sometiéndose a la cruz de Cristo, muriendo a su vida del alma y entrando a disfrutar al Señor cada día. Y mientras más usted permanezca en esa esfera, más victoria tendrá,
más el enemigo será derrotado y muchos otros serán tocados e impactados con su palabra. Gracias, Señor, por esta comunión. Hazla real, hazla viva, viviente en los santos. Crea en nosotros tal anhelo, tal deseo, Señor, de estar contigo en ascensión. Gracias, Señor. Amén.